noches. Vamos hoy a intentar hacer un recorrido por la Chiclana, ¿no?, del siglo XIX, en concreto su economía, y para ello quiero apoyarme principalmente en los documentos que albergamos en el archivo municipal, que como nos ha comentado, en el cual trabajo, ¿no? Pues vamos a empezar. Van a ser pinceladas porque no se puede profundizar con el tiempo que tenemos, y vamos a empezar dando pinceladas a determinados acontecimientos que han influido en Chiclana durante ese siglo y que va a repercutir, claro está, en la economía. Pues bien, el siglo XIX va a empezar mal para Chiclana. En el mismo año de 1800, una epidemia de fiebre amarilla va a diezmar la población de la localidad. Tanto va a ser así que, dando algunos datos, en el censo de 1799, Chiclana va a tener 8.455 habitantes. En 1805, que es el siguiente, la población va a tener 6.246. Es decir, estamos hablando de más de 2.000 personas menos, en una población de 8.000 habitantes. Esto, por supuesto, va a repercutir muchísimo en la economía. En este documento, por ejemplo, vemos que hasta el propio corregidor de la villa va a fallecer. ¿Qué consecuencia va a tener esta epidemia de fiebre amarilla, que se va a dar también en otras localidades? Pues, en primer lugar, ese descenso brusco demográfico, que, como digo, va a repercutir en la economía, y también que el lugar de enterramiento habitual de la villa, que era la propia iglesia mayor, va a quedar desbordada ante tanto fallecimiento, y se va a tener que buscar un nuevo sitio para los enterramientos. Ese cementerio va a ser el cementerio del Ejido, que va a estar ubicado muy cerca de la iglesia mayor, a la espalda, en la zona del castillo, y que va a durar hasta 1884, en el que se cree otro nuevo cementerio, que va a ser el actual, el de San Juan Bautista, allí en el Pago de la Soledad. Pues bien, pasamos la fiebre amarilla y nos encontramos de repente con la ocupación napoleónica, que todos conocemos, ¿no? Si miramos los documentos de los archivos, sobre todo los del siglo XVIII y XIX, cuando las tropas propias, ¿no?, las tropas amigas, pasaban por la villa, era un terror para los gobernantes, porque dejaban sin recursos al pueblo. Pues imagínense lo que suponía tener unas tropas enemigas encima establecidas en la villa, ante el sitio de Cádiz, ¿no? Pues bien, como de suponer, los recursos se acabaron totalmente, y a partir de ahí empieza lo que va a ser la reconstrucción, al principio de manera muy tranquila. Poquito a poquito hemos perdido el primer quindenio prácticamente del siglo, y ya a partir de los años 30, sobre todo, va a ir mejorando esa economía y se va a ir formando lo que va a ser la configuración de la economía, la estructura de la economía del siglo XIX. La política nacional, inestable, como bien conocéis, no va a causar grandes giros, quitando obviamente la ocupación napoleónica, Primera República y demás, no va a causar grandes giros en la economía local. Por ejemplo, las desamortizaciones, que sí va a tener repercusión en otros lugares. Aquí en Chiclana, en la villa de Chiclana, va a tener muy poca repercusión. Por ejemplo, la de Mendizábal en el 36 y la de Madoz, ¿no?, y la de Espartero, apenas se van a notar. Si nos fijamos en los documentos, hasta vemos el hospicio de San Alejandro, ¿no?, un cáliz de plata, un crucifijo de marfil,
el Hospital del Niño Jesús, tres potencias de plata, es decir, poca cosa. La de Madoz sí va a tener más repercusión. ¿Por qué? Porque se van a poner, en subasta se van a poner a la venta muchas tierras del común, algunas tierras del común, sobre todo la zona de La Nava, de Canteruela, del Chaparral de Arriba, ¿no?, de la Laguna Pájaro, de Osanejos, ¿no?, entre otras. Y esas desamortizaciones, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, va a ir creando una estructura del campo de Chiclana basado en el minifundio, que va a ser fundamental para entender la economía de Chiclana a lo largo del siglo. Con el sexenio revolucionario entramos ya en un frenesí político, ¿no?, a nivel nacional, y aquí se convocan elecciones, salta la Primera República, que se festeja en el balcón del ayuntamiento, se proclama. Eso fue en febrero del 73, ¿no? Y en el 19 de julio de ese mismo año, Fermín Salvochea manda este telegrama, ¿no?, por ejemplo, pidiendo al pueblo de Chiclana la adhesión al Cantón de Cádiz. Los concejales, el cabildo no estaba muy por la labor, pero la presión popular al final hizo que se uniera el pueblo de Chiclana a esta causa que acabó mal, ¿no?, como bien sabéis. Y ya por último, la restauración va a ser tanto el crecimiento económico durante este último cuarto de siglo que conseguirá durante el reinado de Alfonso XII el título de ciudad en 1876 y en el 87 el tratamiento de excelencia. Pues bien, vamos a profundizar un poquito más ya en cada sector de la economía de Chiclana, pinceladas, porque no da más, repito, y para eso nos vamos a basar en los sectores tradicionales, ¿no?, con que se suele tratar estos temas. El sector primario, secundario y terciario, ¿no? Empezando por el sector primario, en cuanto a la agricultura, debemos decir que la agricultura va a estar muy vinculada siempre a la demanda, al exterior, tanto en el tema de las exportaciones como en dar alimento a las dos ciudades grandes que tenía cercanas y carentes de suelo, es decir, San Fernando y Cádiz. Por supuesto, bueno, tanto va a ser la importancia que va a tener la agricultura en la Chiclana del siglo XIX, que para hacernos una idea, el 65% de la población activa serán campesinos, mayoritariamente de Chiclana. Por supuesto, con jornadas laborales malas y demás. A pesar de todo, a pesar de estas condiciones laborales, Chiclana, a diferencia de otros lugares, incluida la provincia de Cádiz, no va a haber revueltas campesinas. ¿Qué se plantaba en Chiclana? Pues siguiendo la tónica de los siglos anteriores, la mayor parte, el 60%, podemos hablar que va a estar dedicado a pastos, leguminosas y trigo. A pesar de todo, como digo, esta va a ser una agricultura destinada al exterior. Por lo tanto, no va a quitar que en años de sequía o en años de plaga el pueblo pase hambre y el ayuntamiento tenga que rescatarla, bien a través del pósito municipal o bien con el precio intentando regular el precio del pan, ¿no? El olivar, que había pintado los campos de Chiclana durante el siglo XVIII, había sido uno de los cultivos predominantes, va a desaparecer por completo de Chiclana. Chiclana se va a quedar sin olivo. ¿Por qué? Porque a finales de ese siglo, del XVIII, una enfermedad va a acabar con la mayoría de ellos. Y los poquitos que quedaban, los van a utilizar las tropas francesas como leña. Por lo tanto, tras la salida de las tropas napoleónicas, Chiclana no va a tener ningún olivo. Y la inversión no va por ese camino
Y como ejemplo, en 1898, si miramos en el catastro de Rústica, tan solo va a haber 15 hectáreas de olivo en Chiclana, de los cuales casi un tercio va a corresponder a Campano, a la colonia agrícola de Campano, en su afán de diversificar los cultivos. Entonces, ¿a dónde se va a ocupar ese espacio, esa superficie agrícola? ¿Quién la va a ocupar? Pues los van a ocupar los pinares, que van a surtir de leña a Cádiz, y también y principalmente los viñedos. El caso del viñedo va a crecer muchísimo debido principalmente a ese poquito de albariza que tenemos en la localidad, aunque también se utilizan otros cultivos ya no tan buenos para la obtención del mosto de calidad, como pueden ser los barros y las arenas, pero que sí son muy productivos. Eso va a convertir a Chiclana en el tercer municipio de la provincia con mayor superficie destinada a viñedos. Solo detrás, obviamente, de Sanlúcar y de Jerez, bueno, Jerez y Sanlúcar. ¿Qué variedades de uvas se van a plantar aquí? Pues las típicas de la zona: Palomina, Moscatel, Mollar, Albina, Rey, Perruna, etcétera, etcétera. Esa configuración minifundista va a ser la que haga que el viñedo en Chiclana triunfe. Todo eso, además, gracias a otros factores que vamos a ir a comentar a continuación. Las desamortizaciones agudizaron esa configuración minifundista, quedando todas las tierras en manos de muy pocos propietarios, los más pudientes, los mayores contribuyentes, por lo que el fin social de estas desamortizaciones no se cumplió. ¿Por qué fracasó las desamortizaciones en Chiclana? Pues fracasó porque, a diferencia de otros lugares, la iglesia en Chiclana tenía muy pocas tierras, en el global del término. Y entonces había poco que expropiar. Las que más tenían eran las agustinas recoletas, que tampoco explotaban directamente las tierras, sino lo hacían a través de arriendos, ¿no? Por su parte, la nobleza, que era otra de las patas de los terrenos, aquí carecían totalmente de tierra. Quisiera ahora hacer una puntualización con Campano, porque quizá merece una reseña aparte, sobre todo por la inversión tan fuerte que hizo en una época complicada. Nació en 1884 con el marqués de Bertemati, ¿no?, de origen jerezano, aprovechando, en primer lugar, las ventajas fiscales que se le otorgaban a los propietarios y a los trabajadores en este tipo de explotaciones agrícolas. Hubo otras también en San José del Valle o en la Florida, aquí en la provincia de Cádiz, pero quizás esta fue más importante. La peculiaridad de Campano está, como digo, en la inversión. Se invirtió mucho, se invirtió en maquinarias, hasta ahora no vistas en los campos de Chiclana, algo en algunas fincas de Jerez y poco más. Se invirtió en fertilizantes, en abonos, se cuidó la tierra, se hicieron análisis. Y hasta los propios trabajadores, que estaban mucho mejor que esos campesinos que comentábamos antes, tuvieron hasta las ventajas de protegerse, ¿no?, mediante, por ejemplo, los casos de paludismo que se dieron, se trataron, se plantaron eucaliptos y desecaron algunas lagunas y demás para intentar evitar esos casos de paludismo, y hasta se dotó a la colonia de una enfermería o de una escuela para los hijos de los campesinos, de los colonos, que lo llevarían las hijas de la caridad, ¿no? Hasta tanta sería la inversión que hasta la propia casa del marqués lo va a hacer Aníbal González Álvarez Osorio, arquitecto emblemático con obras como la Plaza España de Sevilla, ¿no?, y algunos de los pabellones de aquella expo, o aquí más cercano, ¿no?, el edificio del Gallo Azul, ¿no?, en Jerez, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre?
que si en la uva aquí, tanto en Jerez, ¿no?, como en toda esta zona de Chiclana, se benefició de la plaga de la filocera, de ese pequeño insecto que atacaba a las vides. Esa filocera que había atacado los campos franceses, ahora atacaron los campos de aquí. En 1894 llegará a Jerez y en el 98 lo va a hacer en Chiclana, aunque, como veis en este expediente, ya desde el 94 en Chiclana estaban prevenidos. Y anteriormente se había capoteado, en cierto modo, el míldeo, que es un hongo también que afecta. ¿Cómo afectó todo esto? Los grandes propietarios pudieron solventar el problema, intentaron con productos químicos y demás, pero no funcionó, y al final será mediante el injerto de vides americanas resistentes a este insecto, a la filocera, el único remedio para sacar a flote aquello. Los pequeños propietarios tendrán que arrancar las cepas y empezar de nuevo, y casi arruinados, ¿no? Tanto afectó la filocera en el campo chiclanero y a la propia Chiclana, que la población va a bajar de 12.000 y pico de habitantes a algo más de 10.000. Es el tercer... si miramos la gráfica, si hiciéramos una gráfica demográfica de Chiclana a lo largo de la historia, siempre va a ser en ascenso, ¿no? Y los últimos años ya se ha disparado, ¿no? Hay tres momentos clave en el que se produce un descenso brusco de la población. Y eso van a ser la epidemia de fiebre amarilla, con la que empezamos el siglo, la ocupación napoleónica, obviamente, y la filocera será la tercera, todas en el mismo siglo, en este siglo XIX. Además de vino, se plantaba, había también huerta, ¿no? Que no va a ser en el global de la economía un motor importante, pero sí que va a estar ahí, y va a ser muy importante a nivel, digamos, antropológico, porque a diferencia de los grandes cultivos, de cereal, de viñedos y demás, esa huerta, ahí vamos a tener el origen de los primeros propietarios chiclaneros. La mayoría van a estar controlados por los chiclaneros, a diferencia de los otros que vendrán de afuera, tanto de Jerez como de Cádiz. Bien, esta huerta va a alimentar a Cádiz y a San Fernando, por lo que va a ser fundamental los medios de comunicación, seguros y rápidos. De ahí la obsesión que haya a lo largo del siglo por el transporte. Así, para acabar, el apartado de agricultura, hay que quedarse con eso, con que fue una agricultura de demanda, explotaciones muy vinculadas a la exportación y la configuración minifundista y esos propietarios, esos inversores que serán foráneos, principalmente vecinos esos de Cádiz y de Jerez. En cuanto a la ganadería, pasemos a la ganadería. La ganadería en Chiclana a lo largo de la historia no va a tener importancia. Precisamente esa configuración minifundista de la que hablábamos antes va a perjudicar a este tipo de actividad. El ganado chiclanero no va a poder competir con otras poblaciones, con grandes fincas vecinas como Alcalá, Medina o Vejer. Con la desamortización, hemos dicho que se agudiza más. Y eso a pesar de que el propio Cabildo, si miramos en el archivo, este documento es el anterior, es muy curioso porque viene hasta las marcas de hierro, si lo veis ahí a la derecha, de los animales, ¿no? Es un inventario de... Como iba diciendo, el Cabildo va a cuidar, y lo vemos en el archivo, tanto en las actas capitulares como en el resto de documentación, va a cuidar mucho esta ganadería.
sin embargo no saldrá adelante. Incluso hay que recordar que una de los valores fundamentales de la feria de San Antonio será la venta de ganado, que será en el año 36, ¿vale? La pesca es importante en Chiclana porque va a ser la base de cuando hablamos de pesca vamos a hablar de la almadraba, ¿no? Porque la otra era más de autoconsumo, ¿no? Va a ser importante porque va a suponer el principio de lo que será la almadraba en el siglo XX. Aquí serán los cimientos de lo que vendrá después. Aunque hay vestigios desde muy antiguos de esa actividad, más recientemente en el siglo XVI, ¿no? Vinculadas con el duque Medina Sidonia, con el señor. En lo que respecta al siglo XIX, es curioso porque nada más salir las tropas napoleónicas de la localidad, se va a establecer dos almadrabas en Chiclana, la de la Barrosa y la de la Torre del Puerco. Estamos hablando del año 13 y 16, nada más salir las tropas, como digo. El Cabildo, igualmente, al igual que intentó también con el ganado, aquí también va a intentar echar una mano para que salga adelante este sector, favoreciendo la construcción y mejora de los caminos hacia la playa. Y es que si nos ponemos a pensar, si miramos la historia en general, observamos que Chiclana, a lo largo de esa historia, va a dar la espalda al mar. En Chiclana siempre se ha visto más el litoral como una amenaza que como una oportunidad, quizás por las invasiones y demás. La única actividad que había en el mar hasta el siglo XVIII, quitando alguna almadraba suelta, va a ser el pasaje hacia Cádiz a través de Santipetri, y no va a ser hasta estas almadrabas prácticamente del siglo XIX y ya las del siglo XX con el consorcio, cuando despegue y Chiclana empiece a mirar al mar. Ya a partir del 1964-65, con la publicación del plan general, del primer plan general de Chiclana, el llamado Dosiadi, será ya cuando mire el turismo y, bueno, hoy estamos en un lugar, ¿no?, de reflejo de esa mirada, ¿no?, hacia el mar. Pues como digo, Chiclana, la mirada de Chiclana al mar va a ser muy tardía, ¿no? La que sí va a tener importancia va a ser las explotaciones salineras. Este va a ser el siglo de su puesta en valor, que aunque hubo intentos en el siglo XVI, como la zona de la Quebrada y en el Leñador, ahí os he puesto un pequeño mapa, ya más de finales de siglo, quizás por ser tierras de señorío y no de realengo, hizo que, a diferencia de otras localidades de la bahía, las salinas de Chiclana no salieran adelante, no se arriesgaban a hacer esa inversión, ¿no? ¿Dónde está el punto clave? ¿Dónde va el punto de inflexión? Pues va a ser con la publicación de la Ley de Minas de 1869, que facilita tanto la extracción como la venta de sal cuando la salina chiclanera salga adelante. Para hacernos una idea, en 1823 tenemos una salina en Chiclana. A finales de siglo, en el 99, tenemos 40 salinas. Esto la va a convertir a Chiclana en la mayor productora de sal, solo por detrás de Puerto Real, y muy distanciada de San Fernando y del Puerto Santa María, que tenían mucho más tradición salinera que aquí, como observar. ¿Quiénes van a invertir en la salina? Pues como ocurría en la agricultura, van a ser vecinos de Cádiz, vecinos de Jerez, de afuera, los que inviertan. Por decir algunos apellidos, pues Rapallo, Agustín Blázquez, Carlos Barrié, Clemente Urmeneta, van a ser algunos de esos inversores. Y con esto pasamos al sector secundario,
que para entender un poco el sector secundario en Chiclana, el de la industria, nos tenemos que remontar al siglo XVIII. Siglo XVIII había sido un buen siglo para la industria chiclanera, en su medida, favorecida por la Casa de Contratación de Indias de Cádiz. Ese embudo comercial que suponía el puerto gaditano favoreció la creación de determinadas empresas, no solo en Cádiz, sino en las localidades de la bahía. Esas empresas con fines de vender su manufactura. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? Pues, había desaparecido a finales del siglo anterior la Casa de Contratación y ahora esas industrias van a tener que competir con el resto de industrias del territorio nacional.